Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de anatomía radiológica. Vamos a ver hoy la cistoretrografía miccional, que fue donde nos quedamos la clase pasada. Esta exploración pues, nos va a permitir estudiar la uretra y evaluar la capacidad miccional del paciente. Por lo tanto, va a estar considerado como un estudio funcional tanto de la vejiga como de la uretra. Va a tener varias indicaciones y principalmente 9 de acuerdo a la ACR son las más frecuentes. Y a su vez los diagnósticos más frecuentes van a depender del género y la edad, siendo para los hombres pues la obstrucción de las vías urinarias la más frecuente, el diagnóstico más frecuente de este estudio, para las mujeres la incontinencia y en el caso de los niños secundario al reflujo vesicoureteral va a ser la hidronefrosis. Entonces, otras indicaciones también para realizar este estudio son indicaciones urinarias recurrentes, disuria, micción disfuncional, traumatismos, sospecha de algunas anomalías congénitas de las vías urinarias y en la evaluación postquirúrgica del tracto urinario. Bien, la única contraindicación, bueno, existen dos. La primera, pues sí, la más importante va a ser que una infección de vías urinarias, pues va a tender a ser una infección ascendente hacia vía renal y está contraindicado este estudio. Y otro va a ser la estenosis uretral complicada, a menos que pues ya haya sido valorado por un especialista. En cuanto a la técnica, vamos a tener que explicar al paciente el procedimiento, firmar un consentimiento informado, indicarle los riesgos y el beneficio de hacerse su estudio, pedirle que se retire toda su ropa y colocarle una bata. Entonces, otra cosa que vamos a hacer al inicio es pedirle que se acueste en decúbito supino y iniciar la asepsia de la zona de interés. Vamos a colocar una sonda. Esta pues va a ser para los adultos entre 12 y 18, tal vez máximo 20 French de calibre. Y para los niños vamos a utilizar sondas de alimentación oral. Estas van a variar entre 5 y 8 French. Y en los hombres esto se coloca en la fosa navicular y vamos a insuflar el globo de la sonda a 1 a 1.5 mililitros. Y en las mujeres y en los niños se va a colocar en la luz de la vejiga. Únicamente en las mujeres adultas vamos a fijarla. El medio de contraste que vamos a utilizar es yodado hidrosoluble al 30%. Se va a poner en una solución, bueno, en 250 a 300 mililitros de solución salina y se va a pasar a goteo rápido. Ahora, esto es en el caso de los adultos, ¿no? Recordando también que los niños pues van a tener distintas capacidades vesicales dependiendo de la edad. En los mayores de 1 año vamos a tener la siguiente fórmula. Es la edad del niño más 2, y esto lo multiplicamos por 30 para saber la capacidad que tiene, y en base a eso calcular el medio de contraste instilado. Y también en menores de 1 año va a ser en vez de la edad, de acuerdo al peso en kilogramos, y esto lo multiplicaremos por 7. Entonces, previo a que iniciemos con la introducción del contraste, el paciente debe realizar una micción y vaciar por completo la vejiga. Lo más importante del procedimiento va a ser realizarlo lentamente y pues esto es, y que caiga por gravedad, nunca haciéndolo por presión, de acuerdo, bueno, más bien para evitar el riesgo de ruptura. Vamos a tener una serie de proyecciones posterior a esto. Bueno, perdón, aquí esto nada más hablé de la técnica. Previo a la instalación tomamos una radiografía de pelvis simple y posteriormente, ahora sí, en esta preliminar, pues vamos a valorar igualmente que no haya sitios, bueno, más bien objetos extraños que puedan interferir o no puedan interferir, perdón, cuerpos extraños en el hueco pélvico, calcificaciones tanto en vejiga como en los uréteres proximales y alguna alteración ósea a lo mejor. También vamos a tener que posterior al medio de contraste vamos a tomar una proyección al inicio del llenado vesical. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues bueno, vamos a valorar ureteroceles o tumores vesicales que probablemente cuando esté repleta de medio contraste no van a ser visibles ni valorables. También en los niños podemos valorar si a este nivel, aunque no esté completamente llena la vejiga, van a presentar un reflujo vesicouretral, y en caso de que sea positivo o bueno, de verlo en la radiografía, entonces esto indica un peor pronóstico y hay que documentarlo. También vamos a tomar 2 tipos de proyecciones con la vejiga llena. La primera es una AP de pelvis y las oblicuas de vejiga.
Las anteroposteriores pues van a ser en decúbito y posteriormente la mesa se inclina o se le pide al paciente que se ponga en bipedestación para tomar una de pie. Esto es para hacer más evidente los efectos del piso vesical e incluso en caso de que salga positivo el paciente o generalmente son mujeres, va a pedírsele que realice prueba de Valsalva. Y esto es para los uteroceles básicamente. Las oblicuas de vejiga van a ser ante la sospecha, bueno, más bien cuando si queremos valorar los márgenes vesicales, van a ser izquierda y derecha. Las proyecciones transmiccionales se van a tomar a los hombres en una proyección oblicua, por lo general derecha, a 45 grados, y de hecho que se le va a llamar cuando tienen la sonda todavía puesta, y esto va a causar una dilatación leve del tracto urinario, de la uretra, pues, y va a hacer más evidente si es que hay alguna estrechez, o también, y más bien, y la segunda parte es realizarlo sin sonda. Las radiografías laterales van a estar indicadas en las mujeres que sufran de incontinencia o que sospechemos de que tienen este problema, así como fístulas. Para incontinencia vamos a hablar de unos ángulos más adelante. Y finalmente nuestra radiografía simple posmiccional de control. Vamos a ver, vamos a evaluar en el hombre. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, aquí tenemos una radiografía en proyección oblicua izquierda de un estudio de cistoretrografía miccional en fase transmiccional, en la cual valoramos la anatomía de la uretra masculina, y para fines radiológicos la vamos a dividir en anterior y posterior. La porción anterior va a estar dada por la uretra peniana, la cual va del meato externo hacia la unión pene-escrotal y se inicia o se continúa con la vulvar. Esta porción tiene su límite superior en el borde inferior del diafragma urogenital, y se va a continuar, ya vamos hacia la uretra posterior, la cual va a estar formada por la membranosa, que mide de 1 a 1.5 centímetros, y esta va a continuarse con la uretra prostática, la cual tiene su fin o su inicio en la parte del cuello vesical. Bueno, algunas veces también podemos ver aquí en la parte posterior de la uretra prostática un defecto de llenado, el cual va a ser considerado normal si está en topografía del verdemontano. Tenemos esta otra radiografía en proyección lateral izquierda, y esta es para valorar, vamos a tenerla como ejemplo con un esquema para valorar la anatomía en el caso de la mujer. Vemos que la uretra aquí es muchísimo más corta, va a medir 4 centímetros y va a continuarse directamente del cuello de la vejiga hacia el meato externo en medio de los labios menores. Entonces, pues vamos a valorar aquí dos cosas, o sea, los ángulos que vamos a hablar más adelante de ellos, que son esta misma proyección, y también vamos a utilizar esta radiografía para ejemplificar cómo vamos a trazar la línea pubococcígea. Esta va a ir del borde inferior de la sínfisis del pubis hacia la articulación de la última articulación sacrococcígea. Normalmente la vejiga en una persona sana va a estar por arriba de ella, o sea, de la línea, y si hay algún descenso ya podremos valorar algunas anormalidades, ¿no? Anormalidades en cuanto al piso o defectos del piso vesical. Bueno, vamos a iniciar con la descripción de un estudio. Aquí tenemos una radiografía preliminar, parte de un estudio de citoretrograma miccional, en el cual observamos que en cuanto a tejidos blandos, vamos a localizar una imagen de morfología en T con densidad metálica o de tipo metal hacia topografía, digamos, de hueco pélvico lateralizado hacia la izquierda. Y en cuanto a las estructuras óseas, vemos que no vemos alguna alteración, no hay trazos de fractura, se ven la radiodensidad conservada, y también no hay lesiones líticas ni plásticas. Podemos ver algunas escasas alzas intestinales, pero aquí hay material de residuo, ¿no? Entonces, como valoración preliminar, pues tenemos un hallazgo en probable relación a un DIO traslocado. Continuando con el estudio, tenemos esta otra radiografía. Esta es una imagen, parte de un estudio igual del cistoretrografía en proyección anterior-posterior con la vejiga llena. Antes de esto se pudo haber tomado una llenado vesical, pero aquí ya tenemos ya completamente llena. Se puede valorar que es de morfología redondeada, su pared
tiene bordes regulares y no se evidencia ningún defecto de llenado en su interior. Posteriormente tenemos estas otras dos imágenes, las cuales vamos a explicar primero cómo fueron tomadas. Estas se toman en posición, la posición que va a adquirir la paciente va a ser ahí mismo en decúbito supino, con la rotación del cuerpo ligeramente a 45 grados y la extremidad que esté elevada la vamos a flexionar como plano de sustentación o de estabilización. El rayo central vamos a colocar 5 centímetros, digamos, superior a la sínfisis del pubis, pero y 5 centímetros cerca, o bueno, no sé, lejos de la espina ilíaca anterior superior. La exposición de la paciente, como en todos los demás casos, va a ser al final de una aspiración y en apnea, perdón, y ahora sí, vamos a tener estos ejemplos. Bueno, estas son dos imágenes de una cisterotografía en proyecciones oblicua, la primera en oblicua derecha y la letra C es en oblicua izquierda y son parte del mismo estudio, como ya mencionamos. Aquí en lo valorable de los márgenes posterolaterales de la vejiga, es de este lado y de este otro lado, vamos a observar que conservan sus bordes regulares, están completamente distendidas de morfología redondeada y no se encuentra ningún defecto de llenado en su interior. Esto en relación a hasta esta fase un estudio normal, eso en la mujer. Aquí tenemos la parte en la misma posición vamos a tomar las radiografías y este es parte de un estudio de histeropetrografía miccional en fase transmiccional de un hombre, ¿no? Entonces, inicialmente, como hemos explicado, este paciente está marcado aquí, que es de choque su radiografía, quiere decir que todavía tiene la sonda puesta, por lo cual vemos una ligera dilatación de la uretra en todas sus porciones, la peniana, vulvar, y en la unión de la uretra posterior con la anterior, vemos una ligera estrechez, pero vemos que sí, no vemos ningún defecto de represión o llenado, lo cual pudo haber sido más evidente al realizar esta maniobra. Posteriormente se le retira la sonda y se le pide igual que continúe con micción, que realice la micción y vamos a ver que esta dilatación vuelve a la normalidad, es decir, el trayecto es completamente uniforme y la vejiga que también podemos valorar en esta fase pues se encuentra igual, distendida de bordes regulares y redondeada. Entonces esto sin efectos de llenado a ningún nivel. Como decíamos, vamos a hablar de la proyección lateral. Lateral izquierda, esta se va a tomar con, va a ser una proyección lateral izquierda en la cual la paciente se va a colocar en posición lateral real, eso quiere decir que no va a haber ninguna rotación y el eje el rayo central, va a incidir de manera perpendicular y se va a centrar 5 centímetros por encima y por atrás de la sínfisis del pubis, así como vemos en la imagen. Para mayor comodidad del paciente podemos imponerle una almohada entre ambas rodillas para que sirva como apoyo y los brazos del recordemos siempre tienen que estar hacia arriba. Ok, aquí tenemos dos radiografías, dos ejemplos de radiografías radiografías en proyección lateral izquierda de un cistoretrograma miccional, en la cual en lo valorable de la vejiga vamos a ver que ambas son de morfología redondeada, tienen bordes regulares bien definidos y van a tener un defecto de llenado relacionado a un nivel líquido-líquido secundario a una mala técnica. En la primera, en la letra A, pues se va a hacer de mayor tamaño con respecto a la letra B, ¿no? Pero pues es importante mencionar esto. Ahora vamos a trazar los ángulos de los que les he venido hablando y estos van a servir para ver si la paciente tiene una incontinencia y no solo eso, sino ver qué tipo de incontinencia y esto va a marcar una diferencia en su tratamiento. Vamos a trazar una línea inicialmente que va a ser perpendicular a la uretra y va a ir desde la uretra hacia la parte más superior o hasta la más cefálica
de la vejiga, y posteriormente vamos a a trazar una segunda línea, la cual va a ir directamente paralela hacia hacia la uretra, perdón. Entonces, el ángulo que formen nuestra primera línea con la segunda tiene que ser menor, bueno, tiene que ir dentro de la normalidad de 15 a 30 grados, y en este caso, pues esta paciente tuvo 36.1 grados. Entonces, esto, pues, nos diría que, bueno, ese ángulo recibe el nombre de ángulo uretrovesical. Es el uretrovesical anterior, no, perdón, es el ángulo de inclinación uretral anterior. Y bueno, este va a estar de 15 a 30 grados, pero va a estar aquí alterado. Posteriormente también tenemos un segundo ángulo, y ese es el posterior, así, el uretrovesical posterior, y este se va a formar por una línea que vamos a trazar paralela al piso de la vejiga, y otra que va a ser paralela a la uretra también. Bueno, vamos a tener que juntos van a formar un ángulo, bueno, deben formar un ángulo por debajo de 125 grados, y por lo tanto, pues, si vemos que los dos ángulos están aumentados, como es el caso, vamos a tener, y se va a sospechar o va a dar un diagnóstico de hipermotilidad tipo 2, y cuando solamente esté alterado el posterior va a ser hipermotilidad tipo 1. Bueno, en esta otra radiografía tenemos dos magnificaciones de una radiografía o imagen de un cistoretrograma miccional. La primera va a ser con vejiga llena, y la segunda va a ser postmiccional, la cual ambas están en proyección AP, perdón, y bajo control fluoroscópico. La primera podemos valorar la morfología vesical normal que ya hemos estado describiendo, y posteriormente vemos que después de realizar la micción hubo un vaciamiento completo. Esto todo es en relación a hallazgos de un estudio normal. Siguiendo con la uretrografía retrógrada, esta se va a realizar en hombres, y va a ser un estudio que nos ayude a valorar o mostrar va a ser especial para ver la anatomía uretral y valorar sitios de estrechez en el hombre. Entonces, la principal indicación va a ser la estenosis uretral, siendo una razón muy frecuente de solicitud la hiperplasia prostática benigna. También está indicada en traumatismos o fístulas, y su contraindicación es la estenosis de la porción glandular de la uretra. De acuerdo a su técnica, vamos a tener que, como en todas las demás estudios, va a haber una previa micción con respecto al paciente, le vamos a explicar el procedimiento, vamos a pedir que se retire la ropa de la cintura para abajo y cualquier objeto metálico, colocándole una bata. Tomamos una radiografía preliminar del hueco pélvico, preliminar para perdón, no de hueco pélvico, una radiografía preliminar, las cuales en el hombre van a ser sí puede ser hueco pélvico, pero realmente se prefiere que sean radiografías que sean oblicuas a 45 grados. Entonces vamos a realizar la asepsia de la zona de interés y lubricar la sonda. Bueno, primero realizamos la asepsia y vamos a tener listo todo digamos, todos lo que vamos a utilizar para instilar el contraste. Entonces, pues, sonda de Brody es esta que vemos aquí, solamente que en algunos institutos cuentan con ella, y en otros, como en la mayoría de nuestros institutos, vamos a tener la cánula uretral. Cualquiera de los dos, o en su defecto, podemos utilizar también como tercera opción una jeringa de 20 mililitros o de 20 cc con un catéter, ¿no? O sea, el catéter sin aguja, únicamente con la porción plástica para instilarlo, y únicamente vamos a introducir 1 centímetro. Entonces, cualquiera de las tres opciones es válida, solamente que lo ideal es la sonda de Brody, ya que se supone que bueno, más bien traumatizan menos la uretra. Entonces, se instilan 20 cc de medio de contraste con el
el instrumento que hayamos decidido elegir, y se van a comenzar las radiografías seriadas hasta que se observe el paso de medio contraste hacia la vejiga. Importante también que hay centros en donde se diluye el contraste y hay centros en los que se pasa directamente puro, ¿no? Entonces va a ser el mismo que hemos estado manejando en los estudios previos, es yodado hidrosoluble no iónico, y en caso de que se diluya, hay bibliografías que mencionan que debe ser al 60%. Como les decía ahí, quien prefiere pasarlo directamente sin diluir. Entonces, como radiografía preliminar tenemos esta magnificación de un estudio de uretrografía retrógrada, en el cual valoramos que de acuerdo a las estructuras óseas no se observa ninguna alteración. Las estructuras blandas del pene se ven también de características normales y no hay ocupaciones en hueco pélvico referente a cuerpos extraños o calcificaciones. En la radiografía o magnificación del lado contralateral vamos a observar una imagen de una uretrografía retrógrada en proyección oblicua a 30 grados, oblicua derecha, perdón. Y bueno, esta lo único que va a marcar es el inicio del medio de contraste, el inicio del paso del medio de contraste en la porción de la uretra, la porción distal de la uretra peniana. En esta tercera imagen tenemos una radiografía del mismo estudio de uretrografía retrógrada, igual en proyección oblicua derecha, ¿sí? O oblicua posterior derecha, 30 grados, en la cual vamos a ver que el medio de contraste, sin ningún defecto de llenado o estrechez, pasó adecuadamente hacia la unión de la uretra anterior con la uretra posterior, y en la radiografía contralateral observamos que ya se realizó el adecuado medio de contraste hacia la vejiga, sin encontrar ningún defecto a nivel de las 4 porciones de la uretra. Esto en relación a hallazgos de un estudio completamente normal. Vamos a continuar con los métodos de estudios por ultrasonido, y bueno, estos van a tener varias indicaciones. El ultrasonido renal va a ser el estudio inicial más solicitado como screening diagnóstico, y su principal indicación o lo más común va a ser la evaluación de los delitos. Entonces, si tenemos antecedente de cólico renal o incluso en agudo, también se pide un ultrasonido de urgencias. La evaluación, otra indicación, perdón, va a ser la evaluación en la enfermedad renal poliquística, como ya sea para diagnóstico o seguimiento, incluidas otras anomalías congénitas. También el seguimiento de nefropatías, o sea, no necesariamente ya declaradas, pero a pacientes que lleven bastantes años siendo diabéticos o hipertensos, está indicado a partir de los 10 años de padecer una u otra, hacerse ultrasonido renal anual. La detección y caracterización de masas también es otra indicación. El trauma abdominal, evaluación antes para candidatos a trasplante y en personas que ya se realizan un trasplante, así como guía para biopsias, ya sea, bueno, pues una guía para biopsia. También va a ser un instrumento muy importante para diferenciar entre lesiones sólidas o quísticas, y algunas otras indicaciones como pueden ser nefrocalcinosis, hematuria, proteinuria, infecciones recurrentes. Ok, la preparación para el estudio. El paciente se le va a pedir que más o menos 2 horas previas beba 1.5 litros de agua, y si el paciente es delgado vamos a utilizar un transductor entre 3 a 5 MHz, y si no, ya en pacientes que son de compluxión más endomórfica podemos utilizar pues volumétricos, ¿no? Posicionar al paciente en decúbito supino, y aquí va a ser importante que tengamos en cuenta que este es un estudio dinámico, por lo cual también en pacientes embarazadas, en pacientes que sean de complexión igual endomórfica y todo esto, vamos a poderles pedir que se muevan de posición, que se pongan en posición lateral u oblicua para facilitar los abordajes. Entonces, de acuerdo a la técnica, vamos a tener que para el riñón derecho vamos a utilizar el hígado como una ventana para acústica. Entonces,
podemos tener abordajes tanto anteriores como laterales o posteriores, y cosa que no sucede del lado izquierdo. Bueno, esto forzosamente, digo no forzosamente en personas delgadas sí no hay problema, y sobre todo en ayuno, ¿no? O sea, con adecuada preparación. Entonces, el abordaje posterior a través del vaso, digo, el abordaje es preferentemente posterior, y vamos a utilizar el vaso como ventana acústica. Aquí, pues, el riñón izquierdo, pues, es más complicado visualizarlo de manera adecuada, y esto es por la interposición de gas, y por la cercanía con el estómago, que también si se encuentra distendido, pues va a dificultar mucho la visualización correcta, ¿no? Como tal, la técnica es mantener siempre el ultrasonido con la marca hacia arriba o hacia la cabeza del paciente, y vamos a tener que para el riñón derecho, vamos a buscarlo o vamos a ir a estudiarlo con el transductor hacia por debajo del reborde costal, entre la línea axilar media o la anterior. Generalmente sobre la línea axilar media, ¿no? Y vamos a desplazarnos hasta encontrarlo. En cuanto al riñón izquierdo, vamos a ir igual al ubicarnos en el reborde, por debajo del reborde costal, y su abordaje, como hemos dicho, el abordaje posterior es más sencillo, lo vamos a ubicar entre la línea axilar media y la posterior, y nos vamos a basar más en la posterior. Bueno, ¿qué vamos a evaluar? Para empezar, tenemos que tener muy en cuenta el tamaño renal no va a ser distinto y va a tener muchas variaciones. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar o con qué se va a relacionar el tamaño renal? Básicamente con la altura del paciente, la edad, el estado de hidratación, y si la paciente es mujer, si está embarazada o no. Entonces, aquí puse varias, personas, tanto de estaturas distintas, de complexiones distintas, que todos, bueno, aquí están bastante delgados, pero su longitud va a ser normal, o bueno, la longitud renal en su eje longitudinal va a ser de 9 a 13 centímetros, y esta menciona la literatura que la longitud va a ser, o sea, bueno, que el eje longitudinal renal va a ser la que se tome como tal para considerar nefromegalia a partir de esto, porque, bueno, básicamente porque es la medida renal que tiene menor longitud y variabilidad interobservador, tanto interobservador como intraobservador. Entonces, por lo tanto, en eso nos vamos a basar, ¿no? Bueno, salvo las características que ya mencionamos, que pues va a aumentar el tamaño ligeramente si tenemos mejor hidratación, que va a ser más atrófico y va a disminuir su longitud por hipotrofia de la corteza en los seniles, bueno, en las personas ya mayores, y también tomar en cuenta que el riñón izquierdo va a ser más grande de 4 a 7 milímetros 4 a 7 milímetros con respecto al derecho. Bueno, vamos a considerar asimetría renal cuando la diferencia de longitud sea mayor de 1.54 centímetros entre ambos riñones. La nefromegalia, como ya mencionamos, va a ser mayor a los 13 centímetros, no tomando en cuenta que pues, si el paciente mide 1.90, pues si mide 14 centímetros va a ser lo normal. Y bueno, también va a ser más frecuente, o sea, también esto, ¿no? El tamaño o nefromegalia va a ser, digamos, como una hipertrofia difusa compensatoria en el caso de los pacientes que tienen nefropatía diabética en estado de hiperfiltración, es decir, el estadio inicial. Entonces ahí también va a ser normal. Y en el caso de los monorrenos, ¿qué otra cosa vamos a evaluar? El grosor. El grosor va a ir normalmente de 1.1 a 2 centímetros, siendo un promedio de 1.4 centímetros. Y esto lo vamos a evaluar de acuerdo al parénquima. Entonces, el parénquima en esta figura A podemos observar que va a ser muchísimo, bueno, no muchísimo, pero va a ser significativamente más ancho hacia los polos, y va a mantener una relación con la médula 2:1. Este es un ejemplo de un paciente joven normal. Y en la opción B, digo, en el diagrama con la letra B, podemos observar que es un ejemplo de una degeneración senil en el cual pues, va a estar adelgazada la corteza, y la opción C es un niño de 2 años, en el cual pues, va a ser más hipertrófica e igual va a ser normal.
Ahora, vamos a evaluar también el riñón con respecto a su ecogenicidad. Con respecto a la ecogenicidad, va a ser más hipoecoico con respecto al parénquima hepático o esplénico, y asimismo va a tener la corteza, va a ser ecogénica, únicamente la cápsula del riñón, o sea, sí, pues la porción más externa. Y la médula va a ser más hipoecoica con respecto al resto del parénquima. El seno renal vamos a verlo ecogénico. ¿Ok? Bueno, todo esto es lo que vamos a evaluar. En los niños pues va a cambiar, que a pesar de que igual que en el adulto van a estar más hipoecoicos los riñones con respecto al hígado y al vaso, pero esta diferencia va a estar mucho más marcada en ellos. La relación córtico-medular va a ser 1.6 a 1, es decir, casi 1 a 1, a diferencia de los adultos que es 2 a 1, y van a tener lobulación renal. Eso va a ser normal si vemos el riñón de bordes lobulados, y eso va a ser normal, y las pirámides van a estar más prominentes. En la clase pasada también ya mencionamos que la longitud y el diámetro y las medidas en general renales van a variar de acuerdo a la peso o de acuerdo a la edad o de acuerdo a la estatura, dependiendo de la tabla de donde lo consultemos. Entonces, como ejemplo, tenemos estos dos ultrasonidos en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de riñón derecho. En el primero de ellos, estamos en un corte longitudinal del riñón y vamos a visualizar que está rodeado por una línea que es más ecogénica en relación a su cápsula, y vemos que su ecogenicidad es más hipoecoico con respecto al parénquima hepático. Es de una morfología alargada ovoidea y tiene bordes regulares. Su seno se encuentra con ecogenicidad central. Y bueno, esto está en relación a un riñón derecho normal. Del lado contralateral tenemos la imagen del mismo riñón, pero en un corte transversal. Y es aquí como se va a evaluar o vamos a medir la relación de la corteza médula, la cual pues ya mencionamos sus medidas. Igual en este corte lo que podemos visualizar es que se ven las pirámides más hipoecoicas con respecto al resto del parénquima, y la relación está conservada. Estos hallazgos son en relación a un paciente con un riñón derecho sano. En estos otros dos ejemplos tenemos dos ultrasonidos en escala de grises con transductor convexo hacia topografía del riñón izquierdo. El primero en esta imagen del lado izquierdo podemos observar que se ve de distinta calidad en cuanto a la imagen, y es importante tomar en cuenta al valorar esto. Igual se ve un poquito de mayor tamaño, ya recordemos que es de mayor tamaño el riñón izquierdo, y es importante tomar en cuenta, como decía, también las ecogenicidades. Es más hipoecoico con respecto al vaso, sus pirámides van a ser más hipoecoicas con respecto a la corteza o el resto del parénquima, y aquí el seno, aunque no se ve en su totalidad, vemos ecogenicidades. Y en su seno no vemos que haya ningún lito o ectasia aparente. Del lado contralateral tenemos un corte transversal. Esta imagen la puse como ejemplo de por qué debemos pedirle a un paciente que haga maniobras, que pedirle que cambie de posición o incluso que inspire y nos permita ver mejor valora mejor el parénquima, ya que pues aquí pues no es realmente valorable, aunque se aprecia parcialmente conservado. A lo mejor en un corte más inferior podríamos pues hacerlo mejor. Entonces por eso la importancia de pedirle las maniobras al paciente. Finalmente tenemos un ultrasonido Doppler, pues es una imagen de ultrasonido Doppler renal en la cual observamos la vasculatura de los vasos principales renales, y hacia más superior vemos las arterias segmentarias, incluso hasta las interlobares. Perdón. Bueno, esta imagen solamente la puse para ejemplificar. Se van a abordar obviamente el Doppler renal más adelante, pero bueno, aquí lo que
las utilidades de utilizar el Doppler. ¿Qué pasaría si le pusiéramos el Doppler a un riñón normal? Pues se vería así, ¿no? Por en caso de que hubiera algún proceso inflamatorio, podríamos ver la vascularidad aumentada, o en caso de por ejemplo, ver un quiste de aspecto un poco complejo, la vascularidad nos orientaría hacia una etiología más maligna, o sea, si es maligna o benigna, nos ayudaría a definir algunas otras cuestiones, no sé, incluso valorar el signo de colecometa en caso de litiasis, y va a ser un apoyo, ¿no? Entonces, es ultrasonido, pues, bueno, de hecho es una escala de Grise con la aplicación de Doppler color en un sujeto normal, ¿no? Vamos a pasar al ultrasonido vesical, y esta pues va a tener sus indicaciones principales. Bueno, va a ser muy utilizado cuando tengamos que valorar si hay o no retención de orina respecto a la hiperplasia prostática, que generalmente es lo que nos piden. Pero más allá de también determinar la existencia, digo, más de un volumen pre y postmiccional, también va a estar indicado en determinar la existencia y flujo a nivel de la unión vesicuretral, esto a través de los jets y también con aplicación de Doppler, detección de cálculos o masas vesicales, y también para valorar cistitis crónica. Entonces, así como auxiliar en procedimientos invasivos. En cuanto a su técnica, la técnica podemos comentar que el paciente va a estar igual que todos en decúbito supino, y vamos a colocar por encima de la sínfisis del pubis nuestro transductor, idealmente formando un ángulo de 60 grados con respecto al abdomen del paciente. Y bueno, sí, nosotros siempre vamos a estar transversal, y para evaluar longitudinalmente, para medir en dos ángulos en dos cortes el volumen vesical. Entonces, cuando miramos, bueno, en cualquier forma que veamos la vejiga, siempre y cuando la encontremos distendida, nos va a permitir medir la pared, y voy a comentar que es importante que sepamos que cuando está completamente distendida debe tener un grosor menor o igual a 4 centímetros, y cuando está colapsada la pared debe medir máximo 8 milímetros. Bueno, aquí tenemos como ejemplo dos ultrasonidos en escala de Grises con transductor convexo hacia topografía de la vejiga. Hacia topografía de la vejiga, en la cual la primera es un corte longitudinal, la segunda es un corte transverso, y va a visualizarse que está distendida, de pared, pues no la midieron, pero aparentemente está delgada, y su contenido es anecoico, no observamos que haya ningún eco, y al parecer esto es nada más un artefacto, con volumen premeccional en este caso de 140 mililitros. Y pues, tenemos, sí, tenemos otros ejemplos de dos ultrasonidos en escala de Grises con transductor convexo hacia topografía vesical, en la cual vamos a valorar con aplicación de Doppler color, en la cual vamos a valorar en un corte transversal en ambos, que los jets ureterales ambos van a estar presentes, tanto el derecho como el izquierdo. Y esto nos indica que el paciente no tiene ninguna obstrucción, al menos a nivel vesico-ureteral. Estos son dos ultrasonidos en escalas de Grises con transductor convexo hacia topografía vesical, en la cual vamos a ver una vejiga colapsada, y no es valorable su pared, y de hecho no es también muy valorable su interior. La primera en un corte transversal, la segunda longitudinal, y con un volumen postmiccional de 3 milímetros. Entonces esto se va a relacionar con un vaciado completo, o sea, de la vejiga. Vamos a empezar a hablar de la tomografía, y este va a ser pues ahora un método con bastantes indicaciones y bastante empleado, sobre todo en los protocolos que vamos a ver. Las indicaciones, va a ser el screening de la hematuria, estudio de litiasis, así también como abordaje ya de litiasis ureteral más que renal, porque
Bueno, van a ser ambas. Estudio de masas renales, los donantes también para el protocolo de riñón, infecciones, traumatismos, o sea, son algunas de sus principales, también como estudios vasculares por hipertensión. Las contraindicaciones van a ser la insuficiencia renal, siempre y cuando el estudio sea contrastado, así como la ortografía es contrastada, perdón, y la creatinina mayor de 1.2 miligramos sobre decilitro. Esto, algunos centros lo manejan mayor de 1.5, pero en la literatura describe que el riesgo empieza siempre cuando la creatinina, la lesión renal postcontraste inicia desde la creatinina 1.2. Está contraindicada en los hiperreactores al yodo y los problemas tiroideos severos, así como asma severo, y otros que bueno, van a estar sujetos a criterio médico, ¿no? Estos pues van a diferir de un centro a otro, el no estar en ayuno, por ejemplo, el ser claustrofóbico, el no tolerar la posición durante el estudio o no cooperar, bastantes otras cosas. Preparación del paciente. Aquí el paciente se le va a pedir que esté en ayuno. Con su estudio de creatinina ya mencionamos las características que debe tener, pero también si él ya se conoce con alguna enfermedad renal crónica, pues también es importante preguntarle intencionadamente y que nos lo comente, ¿no? Y ya valoración médica si se realiza o no. Retirar cualquier objeto de metal y colocarse una bata. La vía periférica generalmente se va a preferir de la fosa cubital porque son las venas de mayor calibre que van a permitirnos mayores, bueno, una mejor vía para pasar el contraste y evitar la extravasación, perdón, o la infiltración de la vena. Algunas bibliografías sugieren que deben tomar 1.5 litros de agua, o también se puede poner incluso al paciente se le puede administrar agua en vía intravenosa. En caso que tome agua, debe ser media hora antes a 2 horas antes del estudio. El contraste que vamos a utilizar es yodado de baja osmolaridad y esa concentración puede ir desde 300 a 370 miligramos de yodo sobre mililitro, y esto va en relación al tipo de estudio que queramos adquirir. La dosis de administración del contraste va a variar dependiendo de la complexión del paciente, y va en un promedio de 120 a 150 mililitros, pero va a ir más en relación al peso. Y por lo general también, dependiendo del protocolo, va a cambiar la velocidad, dependiendo también el tipo de el calibre de la canalización que hayamos logrado obtener. La velocidad va a estar entre 3 y 5 mililitros segundo. Ahora, vamos a tener parámetros. Vamos a poner un ejemplo, ya van a ver parámetros que que cambien de acuerdo no solo al tomógrafo, sino al sitio donde se esté realizando. Pero en general, para la adquisición, el grosor de colimación es de 128 por 0.6 milímetros, con un pitch de 0.6. El rango craneocaudal vamos a tener que es 480 milímetros, y con una apnea de 10 a 20 segundos. La velocidad de la mesa va a ir de 24 a los 48 milímetros sobre segundo, con un tiempo de rotación del gantry de 0.5 segundos. El voltaje en promedio es de 120 kilovoltios, pero puede ser de 100 kilovoltios en personas muy delgadas y niños o pacientes que se sometan o sea, que sean candidatos para donar riñón. Y la corriente, bueno, va desde los 50 muy bajita hasta los 300 miliamperes. El field of view lo vamos a colocar desde la cúpula diafragmática hasta la sínfisis del pubis, o 2.5 centímetros por abajo, y lo ideal, bueno, más bien lo que debe ser es que incluyamos a la vejiga, ¿no? A lo mejor es una paciente con cistocele y la vejiga la tiene en un borde mucho más inferior, entonces no va a ser la sínfisis de pubis lo que usemos como referencia, sino para eso utilizamos el Scout y vemos hasta dónde terminaría nuestro estudio, siempre y cuando abarquemos la vejiga por completo. El grosor de corte, bueno, va a variar, pero en la fase simple es de
un aproximado 2.5 a 5 milímetros y en la excretora va a ser menor de 0.75 a 2 milímetros, con un solapamiento del 50% y siempre van a hacer reconstrucciones en partes blandas con filtro, con ventana para partes blandas. Como ejemplo tenemos esta fase simple o estudio basal. Tenemos esta tomografía simple de abdomen es una tomografía simple de abdomen en corte axial, con ventana para tejidos blandos, donde, bueno, en lo valorable de ellos no se encuentra ninguna alteración. Y a nivel renal lo que podemos valorar es que tenemos, los riñones son simétricos, tienen una morfología habitual, sus bordes son regulares y en el seno renal no encontramos ningún lito ni ectasia. Esto... Posteriormente vamos a tener las fases de la administración de contraste. Vamos a ver que en una fase arterial, la cual tiene un tiempo de adquisición de 25 a 30 segundos, vamos a poder, bueno, esta fase lo que va a permitir valorar van a ser la patología de la arteria renal, como en el estudio de la hipertensión arterial, detectar sangrados en casos agudos o de caso traumatismo, y bueno, es una fase arterial donde vamos a ver un realce muy temprano o muy intenso de la parte cortical del riñón. En la siguiente fase recibe el nombre de corticomedular y esta se va a adquirirse de 35 a 80 segundos después de la aplicación de medio de contraste, y esta fase se utiliza para valorar la anatomía vascular, pues aneurismas, fístulas, malformaciones arteriovenosas. Va a permitir en esta fase diferenciar las masas renales, bueno, va a valorar las masas renales, pero no las va a completamente categorizar, por decirlo. Solamente van a ver que tiene un realce, realza más con respecto a otras masas y nos permite diagnósticos diferenciales. Después viene la fase nefrogénica o parenquimatosa, la cual va a ser 80 a 150 segundos después de la aplicación de medio de contraste. Es la fase, bueno, esta fase ya va a ser más óptima, ahora sí, para caracterización de las masas tumorales y también para valorar, pues también procesos infecciosos, pielonefritis, perdón, abscesos. Y finalmente vamos a tener una fase excretora. Este es más, o sea, después de los 3 minutos bueno, 3 minutos posteriores a la aplicación de medio de contraste. Esta valora la integridad del uroterio, las vías excretoras, los cálices, bueno, básicamente todo el sistema colector, y va a estar indicada en la uropatía obstructiva, los urinomas y valoración de tumores, pero son de la vía urinaria en específico. Como ejemplo tenemos esta imagen de urotomografía en fase córtico-medular, en corte axial, con ventana para tejidos blandos, en donde se observa que hay se observan de manera simétrica la expresión del medio de contraste en ambos riñones, conservan su relación córtico-medular, ya que aquí es muy fácil diferenciarla. Y está manteniendo su relación 2 a 1. Son de bordes regulares y no se ve ninguna otra alteración. Esta es una magnificación del mismo estudio, una reconstrucción coronal, donde se observa que no solamente son de morfología habitual, sino también el tamaño de ambos está conservado, son de tamaño normal, aparentemente, y igual los bordes son regulares y no tienen ningún defecto en esta fase de llenado. Para continuar tenemos estas otras dos imágenes de tomografía, estas otras dos imágenes de urotomografía en fase nefrográfica con ventana para tejidos blandos, en la cual la primera va a ser en corte axial, la segunda en una reconstrucción coronal, y en la primera observamos que ya ambos riñones tienen bueno, ya homogeneizaron el medio de contraste y se ven con adecuada sin defectos a nivel de su parénquima.
Y en la reconstrucción coronal, lo que valoramos también es la vejiga. La vejiga se ve redondeada de bordes y paredes, de bordes regulares, una pared con realce y un contenido hipodenso en su interior, en relación a un estudio y una fase normal. Aquí tenemos ya en la última fase dos tomografías, dos imágenes de una orotomografía en fase excretora con ventana para tejidos blandos, la primera en cortexal, la segunda igual en una reconstrucción coronal, en la cual en lo valorable del parénquima renal vemos que ya el contraste se encuentra en la parte colectora y principalmente aquí en el sistema piélico, perdón, el sistema calicial, de manera bilateral. Y en la reconstrucción contralateral podemos observar que efectivamente aquí del lado derecho podemos ver el sistema pilocalicial, el cual conserva su morfología y no presenta ninguna dilatación. Y a su vez, de manera más distal, observamos algunos trayectos filiformes con respecto a los uréteres, y la vejiga se observa distendida, heterogénea, secundario a medio de contraste en su interior, pero no presenta ninguna alteración aparente. Bueno, ahora vamos a tener el protocolo. Me pidieron también que comentara qué es lo que se hace, así como estudio de manera muy general a cualquier paciente que llega a nuestro servicio de tomografía. Entonces, pues bueno, ahí en el servicio muchas veces llegan pacientes que son, o sea, nada más piden urotomografía, o sea, no saben si es por litiasis, no saben si es microhematuria, qué diagnóstico les dio el médico. Entonces, tenemos que tomar el protocolo como estándar, y lo vamos a tomar igual haciendo un corte preliminar o de las estructuras que queremos ver, de la apófisis sifoides hasta 2 centímetros debajo de la sínfisis del pubis, abarcando siempre la vejiga. El medio de contraste es el yodado hidrosoluble y no iónico. Y vamos bueno, en nuestro servicio lo manejamos a 1 mililitro sobre kilogramo de peso, con un caudal de 4.5 milímetros sobre segundo, y el grosor de corte de la máquina automáticamente lo da de 0.5 milímetros. Vamos a utilizar la aplicación de SureStart HAA, con el ROI colocado en la aorta descendente para que posterior a la radiografía preliminar, a la tomografía, preliminar o simple, se inicie el paso en medio de contraste cuando el ROI llegue a las 150 unidades Hounsfield. Entonces, aquí pues es el monitor táctil del inyector que todos conocemos, en el cual vamos a nosotros a poner de manera manual el caudal al que queremos que pase, los mililitros de acuerdo al peso, y de acuerdo a lo que acabo de decir, pues este paciente pesa 80 kilos. Y la segunda fase después de la inyección del medio de contraste va a ser el lavado del catéter. Entonces, por lo general ya está predispuesto los 20 mililitros de agua, que van a ser los que impulsen hacia el contraste hacia el interior de la vena y se redistribuya. Entonces, esta parte del SureStart es muy importante, ya que va a pues, ayudarnos de acuerdo o pacificación de las estructuras que vamos a querer ver, y se van a sincronizar. El protocolo estándar incluye que, previa tomografía simple, como ya había comentado, y la tomografía contrastada con inicio programado, con el SureStart que acabo de explicar, y una tomografía simple tardía a los 10 minutos después de la aplicación de la inyección, del inyector, perdón. Y esta fase tardía simple va a realizarse, no le vamos a pedir al paciente que camine ni que se mueva de posición, se va a mantener siempre en la mesa. Incluso podríamos, en lo que estamos esperando la tomografía tardía, canalizarla, pasarle una solución fisiológica para que podamos ver mejor la fase de excreción cuando tomemos la fase tardía.
Bueno, entonces esto también ayudaría y es lo que se hace en un protocolo estándar en un paciente en nuestro centro de trabajo. Como ejemplo, tenemos estas 3 imágenes de una urotomografía realizada en nuestro centro y también a un paciente, un paciente citado. Entonces, en estas 3, la primera está en fase simple, esta segunda letra B va a estar en fase córtico-medular y la última en fase nefrográfica. Entonces, todas están en corte axial con ventana para tejidos blandos. La primera de ellas podemos observar que los riñones se encuentran de morfología habitual, sus bordes son regulares y en cuanto al seno renal no vemos que tengan ni litos ni ectasias, no se ve ninguna malformación aparente y está conservado la anatomía. Bueno, en la fase después de que el inyector, después de que el ROI marcó los 150 unidades Hounsfield, se obtuvo esta tomografía en fase córtico-medular, en la cual podemos valorar que la corteza está, pues se mantiene ligeramente, a lo mejor en el límite, necesitaremos medirla, y se hace un poco evidente que están lobulados los riñones. En esta fase pues, se veían de más regulares, aquí se ven un poco más lobulados, pero aún al parecer conserva la relación córtico-medular de 2:1, sin otros hallazgos en esta fase. Posteriormente, en la fase nefrográfica, a nivel renal se observa del riñón derecho, de localización en el polo superior, una imagen de morfología redondeada, bordes definidos, que en su interior se ve hipodensa y no realzó el medio de contraste ni tampoco fue evidente en las fases previas, al menos en estos cortes, por una probable relación a un quiste simple. Y sin ningún otro hallazgo patológico en ninguna, en ninguna otra fase del estudio, al menos en estos cortes. Tenemos otras variantes o otras pues, técnicas para realizar una urotomografía y entre esas está el split bolus. Estas pues tienen la ventaja, o se busca la ventaja hacia reducir la radiación efectiva recibida por el paciente y también que las imágenes para interpretar sean en un volumen menor. Bueno, también resulta de utilidad en los pacientes que tienen hematuria. Eso también algunas bibliografías lo mencionan, ¿no? Que tienen protocolos especiales como para hematuria, pero no tanto tiene sensibilidad como para los litos, ¿no? Y neoplasias vesicales también mencionaban. En fin, un ejemplo de ellos en un centro en Chile nos propone que antes del inicio del estudio, el paciente tome de 500 a 700 mililitros de agua. Posteriormente se le toma una tomografía simple y se le apliquen 100 mililitros de contraste no iónico yodado e hidrosoluble. El paciente debe caminar posterior a la aplicación de medio de contraste y al pasar 6 minutos se le realiza una tomografía simple. Posteriormente, al minuto 9, se le da la segunda dosis de contraste, en este caso 50 mililitros, y al terminar la inyección se le toma una segunda tomografía. Aquí como ejemplo puse esta reconstrucción de una tomografía con técnica de split bolus en fase nefrográfica y excretora, en la cual ya te dije, con ventana para tejidos blandos, en la cual podemos valorar que la homogeneidad simétrica de ambos riñones y la correcta, o bueno, simetría también en su excreción. Vemos que el parénquima no presenta ninguna alteración y podemos delimitar, al menos del lado derecho, mejor que más que del lado izquierdo, la anatomía igual de pielocalicia, la cual no presenta ninguna dilatación. Hacia más inferior podemos ver o valorar el trayecto de los uréteres, al menos más del lado izquierdo, el uréter distal, el cual no se observa con desplazamientos, compresiones o defectos de represión. Y bueno, aquí se valora que
no hay ninguna obstrucción, al menos en la unión ureterovesical. La vejiga no se puede valorar en esta, al menos en esta reconstrucción, a este nivel de la reconstrucción. Y bueno, también tenemos el otro tipo de adquisición no técnica, que es la de bolo triple, y esta, bueno, nos va a llevar más o menos 8.5 minutos en realizarla por completo. Como sugerencia, indican que el paciente debe tomar 800 mililitros de agua 20 minutos antes. Posteriormente se le toma una tomografía, simple, y y se van a dividir los 3 bolos. Aquí abajo pusimos, bueno, yo les puse cómo van a estar distribuidos. El primero va a ser de 30 mililitros a una velocidad de 2 mililitros por segundo. Esto nos va a llevar 15 segundos. Con una diferencia de 420 segundos, vamos entre este primer bolo y el segundo, vamos a realizar un segundo bolo, esta vez de 50 mililitros a un caudal de 1.5 mililitros sobre segundo, y esto va a durar 33 segundos. Entonces, con un retraso, o decir una posible al primer bolo, vamos a tener que, 75 segundos con respecto al primero y 20 segundos con respecto al segundo, vamos a tener el tercer bolo. Vamos a aplicar 65 mililitros a un caudal de 3 mililitros sobre segundo. Y así es como obtenemos al final, en una única tomografía, nuestras adquisiciones. Como ejemplo, tenemos esta magnificación de un estudio de urotomografía con técnica de triple bolo en fase corticomedular, nefrográfica y excretora, con ventanas para tejidos blandos, en donde se observan los riñones de morfología habitual y están presentando un adecuado realce al medio de contraste. Del lado de este lado está un poquito más marcada la diferenciación córtico-medular, y a su vez también podemos valorar que se conserva la relación 2:1. Lo que quise mostrar en esta magnificación es que, al igual que podemos valorar las arterias renales, a ese punto podemos valorar las venas renales, y a su vez de una densidad mayor o más hiperdensa, el sistema colector. Entonces, este es el objetivo del triple bolo: visualizar todas las estructuras en una sola adquisición. Como ejemplo también, ya para finalizar, tenemos las reconstrucciones en 3D. Esta es una adquisición volumétrica rendering en 3D de una urotomografía con técnica de triple bolo, en donde lo que quise señalar aquí, bueno, quisieron señalar los realizadores del artículo, es que presentan un realce al mismo tiempo sincrónico, tanto las estructuras del sistema colector como las estructuras vasculares del estudio. Entonces, esto es en un paciente de 43 años con microhematuria, que no presentó ninguna alteración y tuvo esta reconstrucción completamente normal. De lado contralateral, lo que podemos observar es una reconstrucción en 3D con una técnica de split bolus en una vista posterior, y valoramos en este caso la anatomía normal del riñón, los sistemas colectores y la vejiga. Estas son dos adquisiciones dos imágenes de una reconstrucción volumétrica coronal en proyección de máxima intensidad de contraste, o MIP. Estas observamos la anatomía igual normal del tracto urinario, y bueno, de hecho, de este lado contralateral podemos observarla mejor, ya que fue retirada la porción posterior-superior del ilion. Y aquí, pues, eso lo hicieron para que podamos valorar mejor el trayecto ureteral, el cual pues se encuentra conservado con su trayecto habitual, que es descendente, y previo al paso
al extremo, al extremo proximal, se va a oblicuar medialmente ya hacia adelante para ingresar a la vejiga, perdón, y ya en la vejiga, pues, misma que se encuentra de características normales con medio de contraste en su interior en relación a un estudio de un paciente que no presentó alteraciones. Finalmente vamos a hablar de la uroresonancia magnética, y esta va a tener indicaciones para detección y seguimiento del cáncer urotelial. Vamos a valorar obstrucción urinaria, y a diferencia de la tomografía, pues no vamos a buscar litos, ya que pues tiene una sensibilidad bastante inferior, más o menos del 69% para la detección de esto, y no vamos a ver como tal un lito, sino lo que podríamos ver son datos secundarios que provoque el hito en cuestión o una ausencia de señal. Por lo tanto, no se recomienda. También podemos utilizarlo como evaluación del trasplante renal, caracterización de anomalías congénitas y entre otras indicaciones, ¿no? Aquí voy a hablarles de la urografía. Bueno, sí, uroresonancia magnética, tanto estática como dinámica. Entonces, la estática es el medio de estudio ideal para todos los pacientes que tengan contraindicación en cuanto al contraste, ya que aquí no se va a utilizar medio de contraste. También llamada uroresonancia magnética en T2 o hidrografía, va a ser utilizada o va a ser muy útil en el estudio de los sistemas colectores dilatados u obstruidos, y se realiza con base en secuencias fuertemente ponderadas en T2 que aprovechan los tiempos largos de relajación de la orina, y pues, o sea, eso nos va, bueno, lo que queremos ver con eso, o lo que permite ver, es el tracto urinario como una columna estática de líquido. Entonces, si lo que queremos valorar es líquido, y como sabemos, la resonancia magnética tiene afinidad para los tejidos blandos, entonces no vamos a hidratar a nuestro paciente o de manera oral. Va a ser aquí forzosamente la hidratación intravenosa para evitar que el agua en nuestras estructuras nos interfiera con nuestro estudio. Bueno, entonces, vamos a utilizar secuencias T2. En T2 pesada, esta identifica de manera muy útil los hitos de estenosis. Vamos a utilizar T1 en fase y fuera de fase para detectar más básicamente las masas suprarrenales, y va a ser útil en los carcinomas, bueno, para caracterizar las masas renales. Y bueno, ya en una fase dinámica, ya con aplicación de medio de contraste, esto nos va a dar adquisiciones tanto arteriales, tempranas y tardías, como fases nefrográficas que incluyen la fase cortical, la fase medular y el estudio de la vejiga con saturación, con supresión de grasa. Entonces, no sé. Perfecto. Ya se me pasó a decirles algo, ahorita lo retomamos. Vamos a mencionar los protocolos. Entonces, la fase estática, que también es simple, o la hidrografía, vamos a tener adquisiciones coronales y axiales en T2 con y sin supresión grasa. Ya mencionamos también para qué nos va a ser útil la fase en fase y fuera de fase, y con adquisiciones axiales de los riñones. Y en secuencias radiales, tanto en coronal como sagital, vamos a tener estas orientaciones para estudiar cada riñón, y se van a realizar secuencias en 3D. Previo a que apliquemos contraste, podemos adquirir secuencias axiales y coronales ponderadas en T1, y posteriormente, ya con medio de contraste, las fases que habíamos mencionado antes. La fase de eliminación va a ser a partir de los 5 minutos, pero no a todos los pacientes estandarizadamente les vamos a tomar la adquisición después de los 5 minutos, ya que este tiempo es para pacientes jóvenes y que no tengan ninguna obstrucción del sistema colector, bueno, en las vías urinarias, ¿no? También al final entonces hay que individualizar, esto es lo que quiero dar a entender. Entonces, al final también se realizan reconstrucciones en esa fase dinámica. La preparación de este estudio es igual, el paciente va a estar en ayuno, va a miccionar previamente, y vamos a hidratarlo con una solución fisiológica fosarina al 0.9, más o menos 250 mililitros.
Lo posicionamos igual, o sea, en decúbito supino con los brazos hacia arriba o por detrás de la cabeza y tiene que estar estático, bueno, evitar el movimiento durante 30 minutos. Para mejorar las adquisiciones, sobre todo en los pacientes, bueno, en pacientes jóvenes sin problemas de dilatación ureteral, vamos a utilizar diurético y vamos a también, se puede utilizar la compresión abdominal. Esto es para favorecer la visualización del sistema, sobre todo pielocaliciano. Como ejemplo de una neuroresonancia estática, tenemos estas dos reconstrucciones 3D de un estudio con hidrografía estática, donde se va a mostrar la anatomía normal del sistema urinario, y lo que la flecha señala va a ser una ausencia, bueno, más bien va a ser el peristaltismo normal del uréter. Digo el peristaltismo normal porque recordemos que todo esto va a ser únicamente las adquisiciones, de lo que va a captar es la orina pasando a través de los sistemas colectores y excretores, y entonces, pues el peristaltismo no siempre es uniforme, por lo tanto aquí nos puede dar como una ausencia de señal o bien una aparente obstrucción, que en una imagen de control ya vemos que sí hay paso de la orina a través del uréter, por lo tanto, pues se descarta, ¿no? Entonces es un estudio normal donde la vejiga se valora hiperintensa y de morfología habitual con bordes regulares. Entonces, esto es como ejemplo de un estudio completamente normal. Asimismo, como hallazgos, también tenemos ya parte de la urografía dinámica, y estas imágenes de uroresonancia dinámica ponderada en T1 con saturación grasa todas ellas, y las primeras dos, la primera, esta tenemos que es una fase arterial temprana, seguida de una fase arterial tardía, en las cuales no se ve ningún realce anómalo o patológico. Posteriormente, en esta adquisición tenemos en fase cortical, vemos que sí se diferencia adecuadamente el parénquima y la relación está con respecto a la médula conservada más o menos 2:1. Posteriormente, en esta fase medular, podemos observar que ya el parénquima se encuentra con hiperintenso con respecto a la médula, la cual es más hipointensa, y estos son unos hallazgos normales en esta fase del estudio. Esto es esperado y es normal. Entonces, en las siguientes dos adquisiciones ya estamos en una fase de excreción, la primera temprana, la segunda tardía, en la cual bueno, estamos observando una secuencia normal en relación a una eliminación simétrica y de ambos riñones. Y eso sería todo. Muchas gracias.